Bueno, esta es nuestra última sesión de hoy y de estas jornadas. Como veis, está a cargo de Pilar Rodríguez Frade y de María Antonia Moreno Cifuentes. No hace falta que las presente más porque las habéis visto a lo largo de estos días, las conocemos. Solamente aprovecho estos 2 minutitos para darles las gracias porque la idea inicial fue de ellas y, bueno, Esther y yo, que como decimos internamente nos apuntamos a un bombardeo, pero que lo hacemos con muchísimo cariño, con nuestra idea de dar mayor visibilidad a todas las colecciones y a todas las actividades que se hacen aquí en el museo a partir de nuestro departamento de Antigüedades Egipcias y Próximo Oriente. Pues estábamos encantadas de la propuesta, que nos pareció fantástica desde el principio y que, a pesar de ser muy, muy específica, no se había hecho en tantísimo tiempo y bueno, está claro que el interés sigue estando patente. Así que muchísimas gracias a las dos y os dejo la palabra. Gracias. Pues después de estos días en que hemos visto cómo se trabaja en yacimientos y también un poco cómo se trabaja en los museos, decidimos, mientras lo organizábamos, que sería útil ver un poco las situaciones que se plantean al trabajar en un yacimiento y en un museo. La idea no es que es mejor o que es peor, sino que se trata de que los restauradores nos tenemos que adaptar a las situaciones que hay. Si hay mucho tiempo, mucho dinero, fenomenal, y si hay poco, pues fenomenal también. Sí, hemos visto estos días las situaciones de trabajo que sí nos provocan risa porque a veces son un poco conflictivas, pero yo también veo que tiene mucho de bueno trabajar en yacimiento. No solo ver las carencias que hay, sino también los beneficios que tiene de inmediatez, de que todo sea mucho más ágil que en un museo. Es lo que quiero decir, eso, que no siempre es negativo trabajar en yacimiento porque no tengamos materiales, sino hay que trabajar con mucho sentido común y adaptarnos a lo que hay. No pretender hacer un nivel de trabajo que no sea posible por las condiciones en las que estamos, sino hacer sobre todo, que es lo que solemos hacer, mucha conservación preventiva para poder, teniendo en cuenta que siempre lo importante es la conservación del patrimonio del país que sea. Una de las principales limitaciones que tenemos son las económicas. Yo voy a hablar sobre todo del proyecto que más conozco porque llevo más tiempo, todas las fotos y los comentarios son básicamente del proyecto Yehuti. Las financiaciones hay que buscarlas cada año, o sea, nunca se sabe qué dinero va a haber para la campaña siguiente, con lo cual a veces nosotros en Yehuti vamos enero, febrero, estás en noviembre, diciembre, no sabes qué dinero vas a tener, no sabes qué trabajos vas a poder llevar a cabo porque no sabes si van a poder ir, qué cantidad de personas van a ir y entonces pues la búsqueda del dinero es bastante dura. La financiación a veces es estatal o más o menos, sí, pues de ministerios, instituciones, universidades, y luego hay también la privada. También los logos que he puesto de patrocinadores son de Yehuti y de la 209 porque no tenía los logos de todas las misiones. Y entonces eso, buscar la financiación, porque no solo se trata de ir a Egipto, vivir allí, contratar a trabajadores, sino que luego hay que tener también un remanente para las épocas entre campañas. Entre campañas, muchos de los que vamos, luego aquí te incorporas a tu vida normal y no te puedes dedicar al 100% a revisar todo el trabajo que has hecho en la campaña. Entonces hay que tener un remanente pues, para hacer traducciones de artículos, para asistir a congresos, para un montón de cosas que se necesita dinero también aquí. Otros condicionamientos son los materiales. Normalmente y últimamente pretendemos más subsistir con las existencias locales.
encontrar allí, con todo lo que podamos encontrar allí, que hay muchas cosas. Lo que pasa que a veces pues la acetona no es tan pura como la que podemos llevar desde aquí. O también nos puede pasar que pidas cal y no sepas qué cal te traen, si te viene ya mezclada con arena, si es hidráulica, si es aérea. Entonces hay que hacer pruebas para ver un poco qué es lo que tienes entre manos. Porque al principio llevamos material desde España, pero al llevar material inflamable y peligroso, nosotros lo hicimos un año, llevarlos a la central de envíos de este tipo en Barajas, pero claro, eso sale muy caro, no se puede hacer cada año. Nosotros lo hicimos solo una vez, menos mal que aprovechamos y llevamos muchas cosas, de tal manera que el proyecto Yehuti, en el hotel donde vivimos, hay un pequeño cuarto que lo tenemos de almacén y ahí vamos guardando todo lo que vamos acumulando de un año para otro. Y mientras, pues lo que no es peligroso lo llevamos, hacemos una caja y ahí metemos, como nosotros en Barajas tenemos opción, si viajamos con Egyptair, de llevar 2 bultos, pues un bulto la maleta y otra caja que se pueden llevar materiales, los ordenadores, un montón de cosas. Otros condicionamientos es el temporal. Del tiempo que estamos allí. No sé, con Yehuti solemos estar 6 semanas, la 209 yo estoy menos tiempo, 3 semanas, y eso te condiciona el trabajo, porque no puedes dejar trabajos a medias, tienes que trabajar sabiendo el tiempo que tienes. Y luego hay también los condicionamientos burocráticos, el tema de visados, los permisos que hay que conseguir del servicio de antigüedades, de la policía, y a veces estás que te vas a ir y todavía no tienes permisos. O a veces has llegado a Luxor y no tienes permisos de la policía y tienes que estar ahí unos días hasta que lo consigues. Tenemos que conseguir permisos para grabar, para volar en globo, lo del globo es curioso porque ves que pasan globos con turistas que están haciendo fotos del yacimiento y a nosotros no nos dan permiso para hacer eso, ¿no? Y entonces a veces hemos solucionado las fotos aéreas con esto, era un camión con esta especie de grúa desde donde se pudieron hacer unas fotos, pero esta es la parte de arriba de la foto, lo de abajo era un camión que hubo que apuntalar para que no se volcara con el movimiento de esta cestita. Otros, no es condicionamiento, pero es la realidad, son las jerarquías egipcias con las que tenemos que trabajar. Cada excavación tiene un rais, el nuestro es el Rais Ali, que lleva con nosotros desde el principio del proyecto. El Rais es el capataz que se ocupa de seleccionar los trabajadores egipcios, de agruparlos, de saber dónde van a trabajar, porque hay trabajadores egipcios muy especializados ya en la arqueología, y entonces los pone los que tienen más experiencia en las zonas más importantes de la excavación, y él controla, pasa lista cada día, él controla a todos los trabajadores. Y luego cada año se trabaja con un inspector que te suele cambiar de una campaña a otra, y los inspectores, hay inspectores del trabajo en general y luego hay inspectores, nosotros tenemos inspectores de restauración que normalmente trabajan con nosotros. Estos inspectores, pues los hay que se involucran más en el trabajo y los hay que se involucran menos, pero en principio son gente que trabajan con nosotros y no están para ponernos peros, sino para ayudarnos a avanzar, porque si de repente sale un ataúd o algo, una pieza importante, la excavación de ese objeto se para, los inspectores localizan a otros jefes del West Bank, de Luxor, para que vean la pieza. Y también la pieza hay que sacarla en el mismo día porque no puedes dejar la excavación con una pieza medio excavar y menos si es importante. Y entonces todo esto lo manipulan o lo gestionan un poco los inspectores. Otro condicionamiento son los lugares en los que tenemos que trabajar. Yo, que me encargo de los objetos, suelo trabajar en esta jaima,
que a mí me encanta, no la cambio por un taller de museo. El inconveniente que tiene es que cada día llegas, está lleno de arena otra vez, tienes que limpiar, nada se queda, ningún objeto se queda aquí de un día para otro, o sea, hay que llevar al final de la mañana los objetos al interior de las tumbas, que se cierran con llave y candado cada día, y en la jaima en principio no se queda nada. Lo bueno que tiene estar aquí es que estás a pie de yacimiento. Bueno, estás la jaima por la mañana cuando está ordenadita y limpia, al final de la mañana es otra cosa, pero aquí se trabaja en la jaima con muchos materiales diferentes, que lo decías tú ayer, y en un momento puedes tener una cerámica, un papiro, un trozo de cartonaje, porque el material es muy variado. Entonces los arqueólogos lo excavan, ellos le dan su número, hacen sus fichas, y si el objeto tiene que pasar por restauración, inmediatamente lo suben a la jaima. Y entonces yo ya ahí me organizo, ¿no? Lo que corre más prisa, lo que corre menos prisa. Y entonces es una ventaja muy buena estar a pie de yacimiento, poder ayudar en el momento de extracciones de algún objeto más delicado, y que es sobre todo eso, que la pieza no va a un almacén, sino que va inmediatamente a restauración, o si no necesita restauración va a los almacenes. Otras zonas de trabajo es el trabajo in situ, que, bueno, aquí como todos los trabajos in situ, ya sea un mosaico en Zamora o una capilla de adobe en Luxor, tiene los inconvenientes de las posturas, las temperaturas. Aquí lo bueno que al estar al aire, pues el problema de los disolventes pues es menor que si estuviéramos dentro de un local. Luego se trabaja también dentro de la tumba. Ahora ya no, porque como habéis visto las tumbas de Yehutiheri se abrieron al público la campaña pasada, y ahora ya no trabajamos aquí dentro, pero pues bueno, que había que instalar los focos, pequeños tarimas donde acceder a las paredes. Y entonces últimamente ya trabajamos con la luz que se había puesto para hacer visitable las tumbas. Con todo el tiempo que llevamos hemos conseguido tener algún material, algún instrumento específico para trabajar, como son un vibroincisor o unos ultrasonidos, que nos han sido de ayuda en muchos casos. También en alguna ocasión pudo ir una especialista en madera, Mónica Ruiz, y con un microscopio que es del CSIC, que lo llevamos con este motivo, aprovechamos para analizar un montón de objetos de madera que teníamos. No voy a empezar como ayer. Y luego otro sitio donde tenemos que ir a trabajar a veces es al almacén del Servicio de Antigüedades, porque las piezas del yacimiento tienen que ir al Servicio de Antigüedades, y entonces hay piezas que las hemos tenido que restaurar allí. Ir al almacén pues tiene sus complicaciones de rellenar libros, llevar fotos, buscar las llaves de tu almacén, que en principio cuando vamos allí a mí me parece una pesadilla, pero pienso que luego aquí es igual. Si se mueven piezas para una exposición temporal, también eso exige un montón de papeleo, un montón de fotos, rellenar fichas en el momento. Viene a ser un poco igual, lo que pasa que aquí todo se hace en un día. Cuando se organiza una exposición son meses de papeleo, y aquí vas y todo en el día. Y además el almacén tiene un horario muy concreto de trabajo, no coincide con el del yacimiento. Entonces vas al yacimiento un rato, vas al almacén del Servicio de Antigüedades, vuelves al yacimiento. Y aquí en el almacén pues trabajas con lo que hay, la luz natural de nuestro almacén, esta estela pues encima de un arcón. Te llevas todo el material del yacimiento al almacén, te lo vuelves a llevar, y bueno, hacer las fotos también allí mismo con lo que se puede, y luego salen cosas bonitas. En alguna ocasión también hemos tenido que ir a trabajar al Museo de Luxor, sobre todo porque hay material del proyecto Yehuti que está ahí expuesto.
Entonces esto te obliga a trabajar dentro de las vitrinas, trabajar con las restauradoras del propio museo, no sabes nunca hasta qué punto es competencia de ellas, porque la pieza ahora está depositada en el museo o es competencia tuya. Siempre hay ahí un momento incómodo de trabajar allí, pero esta es parte de una foto de la exposición que dejamos montada el año pasado. Al tiempo que se abrieron las tumbas, se montó toda esta exposición en el museo, que tiene una buena colección de muchas épocas de la excavación, ¿no? Que los datos, las cronologías más antiguas son de la dinastía 11-12 y llegamos hasta época romana, como vimos ayer con los sudarios. Ir al museo es incómodo, pero no deja de ser súper agradable tener que cruzar el Nilo por la mañana y volverlo a cruzar por la tarde en vez de tener que salir a la calle Serrano. O tener que haber ido al zoco a comprar la tela que tú quieres para forrar tus vitrinas con el Raisali, nuestra inspectora, y todas esas cosas tienen también, son divertidas y se agradecen. Otros condicionamientos que tenemos al trabajar allí son los ambientales. Las temperaturas en el yacimiento. Yo en La Jaima tengo un termómetro y entonces cuando llegamos por la mañana puede hacer 10-11 grados y a última hora de la mañana podemos llegar a 35, 38. Y dentro de la tumba obviamente no es lo mismo. Esta gráfica de abajo es de humedad y temperatura de dentro de la tumba. Esta está por campañas y vemos que cuando estamos nosotros es cuando baja la humedad y baja la temperatura. Cuando se cierra la tumba se concentra la humedad y la humedad sube y al abrir nosotros las tumbas se ventilan y se secan un poco. La iluminación con la que tenemos que trabajar también varía mucho. La iluminación de un día brillante de sol pueden ser 120 luxes, 120.000 luxes, por ejemplo. En la sombra, un día nublado puede haber 25.000 luxes. En nuestras casas podemos tener 200, 300, pero un objeto en exposición, sobre todo si son con policromía, acuarelas, cuero, son materiales que no pueden pasar de los 50 luxes. Con lo cual, en el trabajo, cuanto menos estén expuestos a la luz, mejor. Es mejor sacarlos del yacimiento cubiertos con la tierra y que no se quitará hasta que esté ya el objeto con menos cantidad de luz o llevarlos al interior de las tumbas donde siempre estarán más protegidos. Uno de los grandes problemas que tenemos es el almacenamiento por la cantidad de material que sale cada campaña. Al principio teníamos todas las cajas en la tumba de Yehuti, pero esto se ha ido sacando, obviamente no era su sitio y además la tumba es ahora visitable y no hay nada almacenado en Yehuti y mucho material se ha ido llevando al almacén del Servicio de Antigüedades. Otras veces el material todavía está en las tumbas, estas son las cajas de los sudarios, en espera de ver qué pasa, porque en la tumba realmente no se puede almacenar nada, todos son almacenes provisionales hasta que el Servicio de Antigüedades decida si se les lleva allí, si se lleva al museo. Entonces, al almacén utilizamos estas cajas para llevar el material, estas cajas de fibra de palmera, que el inconveniente que tiene es que en poco tiempo se acaban desmoronando o las llevamos en cajas de plástico, pero con las condiciones de luz y de calor que hay allí, estas fundas de plástico tan normales para usar, a veces llegamos y se te deshacen en las manos y tenemos que cambiar todo el cartel que tenemos. Ahora estamos haciendo unos almacenes aprovechando tumbas que están excavadas y que no son visitables. Se están haciendo a medida estas estructuras de hierro soldadas con cajones que se pueden sacar hacia nosotros, o sea, no hay que quitar las cajas de encima para ver lo que hay abajo y esto está dando bastante buen resultado y vamos a ir
viendo eso, el material que se llevan al almacén y el que se va quedando aquí. Esto no quita esta manera de trabajar para que se puedan realizar trabajos de conservación preventiva que yo creo que son bastante impecables, como son estas plaquitas de oro, que son pequeñitas, como de 1 centímetro, que aparecieron en el interior de una momia, cubiertas de resina. A veces hemos podido hacer trabajos de restauración, como son estas bandejas de ofrenda, que se necesitaban para una tesis, tener todas las piezas unidas y reintegradas, o como estas sandalias de cuero que aparecieron en una tumba. Y bueno, el trabajo aquí tampoco era sobre todo de documentación, porque tienen toda la suela con relieve. Fue básicamente documentación, porque el cuero tampoco se puede hacer nada con él, nada más que quitar el polvo, y la manipulación es mínima. Cuando planteamos esta clase última, queríamos... A ver, ¿dónde se va el mayor? Aquí, perdón. Queríamos hacer como una especie de paralelo entre cómo se trabaja en Egipto y cómo se trabaja en Europa o fuera de Egipto. Y sobre todo el ejemplo más claro es este que hemos visto, el tema de trabajar en un yacimiento. Pero estos problemas de trabajos en los yacimientos me da lo mismo trabajar en Egipto que trabajar en Albacete, exactamente igual. Porque la lucha diaria con la intemperie, con la inmediatez de la excavación, es lo mismo. Y muchas veces también los problemas económicos son los mismos. Es verdad que cuando se trabaja en un museo ya tenemos, digamos, mucho ganado. ¿Por qué? Pues porque trabajamos en un espacio cubierto, en un espacio donde podemos controlar mal que bien esas condiciones climáticas. Entonces, cuando trabajamos en un museo, tenemos muchas clases de museos, con muchas especialidades, museos arqueológicos o nacionales, como en el que estamos ahora, donde hay muchos departamentos, una gran cantidad de piezas de distinta cronología, de distinta composición, pero sobre todo podemos trabajar en un espacio controlado y en un espacio cubierto, que esto ya de por sí es una gran diferencia cuando trabajamos en un yacimiento. Esta gran variedad de museos implica una gran variedad de laboratorios. Hay museos de pintura que cuando uno llega al laboratorio de restauración vemos que todas las instalaciones, toda la infraestructura está enfocada a trabajos sobre pintura. Lo mismo pasaría en un museo etnológico o en un museo de escultura. Entonces, ya partimos de esa base, de esa especialización, digamos, cuando trabajamos en un museo determinado. Vemos aquí, he puesto esta imagen como ejemplo de lo que sería un trabajo en un yacimiento. Estamos hablando de Egipto, no vamos a referir a Egipto, pero muchas veces en los yacimientos en Europa también, cuando se excava lejos de una ciudad, hay que montarse estas instalaciones provisionales, o se puede, digamos, acometer la fabricación, un espacio prefabricado que trabajamos en ellos durante el tiempo que dura la excavación y luego se desmonta. O si tenemos suerte y tenemos un museo del sitio, en ese museo del sitio establecer ya un espacio determinado para montar un pequeño laboratorio. Esta variedad de museos en Egipto es mucho más rico, porque el propio yacimiento es un museo. Si hay que trabajar en templos como Karnak o en un yacimiento como Sirrinco, que tenéis tantísimas tumbas y esas estructuras tan grandes, con tantos espacios, para mí ese yacimiento ya en sí mismo es un museo, con lo cual el laboratorio o el taller lo tienes que adaptar a ese tipo de yacimiento. Insisto, nada que decir si encima tenemos que trabajar en un espacio como pueda ser Karnak o como puede ser un gran templo de millones de años, donde hay tantos espacios en los que hay que trabajar unas veces in situ con los arqueólogos y otras veces en estas jaimas, ¿no? Hay que pensar que no hay tanta diferencia actualmente en los trabajos que se hacen en Egipto y en los museos españoles, porque ya tenemos la posibilidad, pidiendo los permisos correspondientes, a montar nuestros pequeños laboratorios de apoyo. En este caso es el caso de la tumba de Tutankamón, donde la Getty ha instalado un verdadero, aunque pequeño, laboratorio de trabajo para hacer documentación,
no se han hecho ninguna intervención, pero se han tenido los medios dentro de las propias cámaras para poder hacer los estudios correspondientes. O en el caso de abajo, que es un año que necesitábamos hacer un estudio de si existían dibujos preparatorios en las tumbas de G.T. Guayet, y entonces nos llevamos la cámara de infrarrojos que tenemos en el museo, pidiendo todos los permisos correspondientes para ver dentro de la propia tumba si había posibilidad de detectar esos dibujos preparatorios. Entonces, con tiempo y con dinero y con medios, y sobre todo siempre con la ayuda de los colegas y de las autoridades egipcias, también allí se pueden hacer este tipo de trabajos. O sea que no vemos esa gran diferencia llegado el momento y llegado la necesidad. Hecha la necesidad, hay que pensar cómo solucionarla, ¿no? Quizá, para mí, la mayor diferencia entre trabajar en un país como Egipto o trabajar en Europa muchas veces es la propia burocracia. Y luego otro problema del que no hemos hablado en absoluto, pero que a veces es un gran problema, y es el idioma. Nosotros intentamos entender, y ellos ponen todos los medios de su parte en entendernos, pero qué duda cabe que son dos idiomas muy diferentes. Es verdad que entre los restauradores enseguida nos entendemos porque los términos y los materiales que utilizamos son similares, entonces en ese sentido entenderse con los colegas egipcios restauradores es muy fácil, pero cuando tenemos que ir a otros niveles o vienen personas que no nos conocen, que es la primera vez que vienen a trabajar con nosotros, sí que a veces es un problema el llegar, no el entenderse, sino ajustar criterios a la hora de tener que tomar una decisión. Entonces, es un problema que creo, pero pasaría en Egipto, pasaría en cualquier país donde el idioma es tan diferente al nuestro, cualquier país árabe, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de esta burocracia, los criterios en Egipto hay que seguir siempre los criterios que marcan y las normativas que marcan las autoridades y el inspector correspondiente. Generalmente nunca hay problemas, pero cuando se trata de algún accidente o algún accidente que ha sucedido en el momento, pues sí que hay que tomar una decisión y ahí sí que hay que intentar llegar a un consenso a la hora de aplicar unos materiales o aplicar unos criterios, ¿no? Y luego, lo que ya hemos hablado en alguna intervención anterior, las normativas que tienen ya no solamente a los materiales que se van a utilizar y a lo que podemos importar o podemos llevar con nosotros, sino qué hacer con esos hallazgos y cómo organizarlos. Hay que pensar en el patrimonio que ellos tienen, porque, insisto, seguimos hablando de patrimonio faraónico, pero es que hay un patrimonio muy amplio en Egipto. Entonces, ellos tienen ya en algunos yacimientos y en algunas zonas tienen problemas con los almacenes, que ya no tienen suficiente espacio, lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces, hay que pensar muy mucho dónde se van a colocar, dónde se van a ubicar, dónde se van a almacenar todos esos hallazgos que todas las misiones y los propios equipos egipcios que trabajan allí van acumulando. Entonces, es un problema para la misión o el proyecto foráneo, pero también muchas veces para ellos, ¿no? En el caso de los museos, en Europa, esto es un ejemplo de un organigrama general, está muy establecido. Hay una dirección, una gerencia, unos departamentos científicos y unos departamentos transversales. Esto es un organigrama básico mínimo. Luego cada museo tendrá su organigrama y tendrá su manera de trabajar. Entonces, hablando y concentrándonos en los laboratorios de restauración, siempre están dentro del área transversal de conservación. ¿Cuál es el papel del restaurador en un museo en Europa? Estos son básicamente las funciones que tiene el restaurador. Digo básicamente porque luego hay muchos aspectos que hay que, digamos, hablar, discutir, muchas veces discutir agriamente con los conservadores o con personas que no son del propio departamento de conservación. Pero esto es básicamente lo que, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, se ha publicado sobre el papel del restaurador en museos. Se refería a museos estatales, pero esto vale también para otro tipo de museos. Y son básicamente estas que pongo aquí. Los criterios deben, es obligatorio que las establezca el restaurador con la pieza en concreto, conociendo todas las circunstancias de esa pieza, dónde se va a exponer, de dónde viene, todo el historial de la pieza. Conociendo esos datos, el último criterio creo que tiene que ser del restaurador. Pero cuando hay un problema absolutamente necesario,
llegar a un consenso, llegar a un acuerdo con el conservador, porque quizá hay unos criterios museográficos que el restaurador no controla y que es necesario conocer, al que hay que adaptar esa intervención. El tema económico, volviendo al tema económico, esas diferencias, pues muchas veces hay creo que hay muchas analogías en cuanto a las financiaciones. En el caso nuestro, quizá el problema es el tiempo sobre todo y sobre todo priorizar qué es lo que vamos a hacer. Lo que decía Pía, hay que tener previsto de la campaña anterior, al acabar la campaña, que ha quedado pendiente, las posibilidades de encontrar nuevas cosas y cómo vamos a acometer esos tratamientos. Entonces, en Egipto dependen de instituciones oficiales, ayudas privadas. Los proyectos que trabajan allí necesitan tener benefactores y luego contar que, aparte del tiempo, siempre hay una limitación económica. Entonces, en esos proyectos, digamos que el apartado económico es muy importante tenerlo en cuenta. Y en el caso de los museos, bueno, pues si es un museo estatal dependerá de los presupuestos generales del Estado, si es privado, pues de la financiación que ese museo tenga. Y luego, por ejemplo, en el caso de la restauración, ya llevamos unos años, creo, corregidme si me equivoco, que cuando el museo presta una serie de piezas para una exposición temporal, se dedica un presupuesto para llevar a cabo esa restauración, porque muchas veces el museo, o por personal o por el programa anual que tiene el museo, no puede acometer esa restauración. ¿Las condiciones para trabajar? Bueno, pues sí, aquí vemos una imagen de una de esas zonas que se establecen en los yacimientos. Esto puede ser en Egipto, insisto, como puede ser en cualquier yacimiento alejado de una población en España. Ya el mismísimo Howard Carter le dejaban tumbas para que pudiera restaurar Tutankamón. Pues qué bien, qué suerte tenemos que los propios egipcios de ahora, las autoridades de ahora, también nos dejan tumbas, nos dejan espacios que ya están estudiados o que están vacíos o que se han excavado hace años para que nosotros podamos trabajar allí y poner nuestras piezas. Entonces, esto es un trabajo en un laboratorio, pero dentro de los propios museos a veces tenemos que montar pequeñas zonas de trabajo, porque en el caso, por ejemplo, esto es uno de los trabajos que se hicieron en el museo cuando se hizo la restauración y la reforma, la última reforma, que hubo que llevarse, digamos, un mini taller a la zona donde se trabajaba, porque eran paramentos, eran puertas que estaban montadas o que acababan de montar o se iban a montar en una sala y, evidentemente, por tamaño y por otra serie de razones, estas piezas no se pueden llevar al taller. O sea que, en ese caso, es verdad que en el museo se facilita mucho las actividades, las labores de restauración, porque tenemos andamios, tenemos focos, tenemos una infraestructura que nos ayuda a hacer esos trabajos. La documentación es importantísima. A veces esas posturas que dice Pía, bueno, pues te tienes que subir una escalera porque necesites hacer una foto, no tienes al fotógrafo a mano, bueno, pero la cuestión es hacer y solucionar el tema. Y luego, bueno, pues este tipo de infraestructuras que vemos aquí, esto es típico también de cualquier laboratorio, de cualquier museo, que se puede mover dentro del propio taller o se puede llevar fuera de los talleres. Qué duda cabe que este tipo de trabajos, como es el caso de radiografías o gammagrafías o tratamientos de imágenes con infrarrojos, en Egipto ahora mismo nosotros no lo podemos hacer, por una serie de razones, entre otras por los costes económicos. Sinceramente, los presupuestos, los proyectos tendrían que dedicar una campaña a hacer solamente este tipo de análisis. Esto en un museo es fácil hacerlo, porque tenemos esa infraestructura y esos aparatos. Y si no los tenemos posibilidad de pedirlo a una institución especializada, sea consejo, sea instituto de patrimonio, para poder poner estos ostraca, donde gracias a la luz infrarroja se puede leer sin ni siquiera tener que intervenirla. Pero bueno, estos son quizá esas pequeñas diferencias que no es que en Egipto no se hagan, ojo, sí se hacen, pero no tenemos tiempo ni dinero para poder llevar esta infraestructura muchas veces a que esté con nosotros toda la duración de la campaña. La documentación es importante y esta documentación, que es típica de un museo, pongo muchos ejemplos del arqueológico porque es que es donde los datos que tengo más a mano y donde hemos estado tantos años trabajando. Pero bueno, esto se puede hacer también en Egipto perfectamente, porque una base de datos, lo mismo se puede hacer aquí,
que mata las cabrillas de abajo. Mientras tengas un buen ordenador y un buen documentalista y un buen arqueólogo y una persona que controle este tipo de información, eso es tan fácil como ponerse de acuerdo, y toda la información que día a día en tu cuaderno de notas a pie de yacimiento las vas tomando, eso se vuelca luego con sus fotografías al ordenador y a una base de datos o cualquier sistema que hayas utilizado. Infraestructuras, bueno, pues esto es un taller de restauración en Egipto que montamos cada año, se van añadiendo cosas y, bueno, muchas veces son tratamientos sencillos que no necesitamos mucho más para llevar a cabo esos trabajos. Y esto es una infraestructura de aquí del arqueológico. Claro, hay unas cámaras para hacer tratamientos de consolidación al vacío, para un almacén de tóxicos donde tú almacenas tus productos para que no contaminen ni te contamines, en fin, porque son museos donde ya hay unos espacios que cuando se hace el proyecto ya se piensa en esos espacios dentro de los departamentos de conservación. Qué duda cabe que muchas veces también necesitamos una infraestructura de carpintería, fontanería, de grupos, equipos que solamente se dediquen a mover piezas y que conocen muy bien los recorridos dentro de un museo, las maquinarias o los útiles, el utillaje necesario para mover esas piezas. Tenemos a mano esos andamios que podemos montar dentro de un almacén en el caso de que tuviéramos que subir o bajar o apilar o almacenar piezas a distintos niveles. Y luego la posibilidad de tener siempre esos microscopios y esos materiales útiles que utilizamos bastante a menudo en restauración, que llevarlos en Egipto muchas veces es costoso por las razones que ya Pía nos ha explicado. En un museo, insisto, un museo aquí, en el Cairo o en Amán, es mucho más fácil de tener. O sea que ya el propio espacio te está marcando esas diferencias. Ahora mismo, este tipo de lupitas, de mini lupas, mini microscopios que funcionan como un puerto USB, se enchufan en un ordenador. Esto es muy fácil de llevar y esto es un pequeño lugar de trabajo, esto es en Tutmosis III, donde los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio han estado revisando y estudiando los restos animales que salen en algunas de las tumbas. Entonces, estos lupas son muy fáciles de llevar y de transportar, y los puedes tener a mano. O sea que hay diferencias, pero no tantas diferencias, ¿eh? Luego, este tipo de tratamientos allí sería imposible hacer en un yacimiento, porque son controles a medio y largo plazo, que es poner una serie de sensores, biosensores, para determinar si dentro de las tumbas, de las vitrinas, donde se guardan, en este caso, momias y cartonajes, ha habido algún tipo de alteración biológica. En este caso, ni siquiera el museo muchas veces lo puede hacer. Los museos que tienen esa infraestructura de laboratorio sí, pero en el caso del museo nosotros contamos siempre con la colaboración del Instituto de Patrimonio, que manda sus equipos de biología y nos llevan y hacen estos controles. En muchos museos esto es un hábito normal, esta colaboración entre instituciones, digamos, especializadas y el propio museo. Pero hay parte de estos utillajes y de este instrumental también es fácil y llevarlo a Egipto, ¿no? Este tipo de tratamientos de anoxia, pues también es complicado hacer, porque además son tratamientos que duran tiempo, o sea, duran meses. Entonces, allí es imposible, entre otras, por ese problema que tenemos tan repetido de la duración de las campañas. Esto sería otro ejemplo que quizá marca también las diferencias, que son los almacenes. Esto es una visión de los almacenes Carter en Luxor, pero bueno, si al señor Carter le fueron bien estas telas para envolver y para trabajar con las piezas que sacaban de Tutankamón, que las embalaban en cajas de madera que se fabricaban ellos tenían carpinteros para fabricarse estas cajas, para envolver, en este caso son los dos esculturas que hay en la antecámara, y les funcionó, pues a nosotros, ¿por qué no nos va a funcionar? Tapar y proteger durante meses y meses estas segmes del almacén de antigüedades. O sea, hay que sacar enseñanzas de los de antes. En este caso, son materiales que se están usando con unos resultados magníficos y que además que nos duren. También
el almacén de antigüedades de Luxor tiene una serie de departamentos dedicados a distintas misiones, en donde tú llevas tu caja, pones el nombre de la misión y ellos te hacen un espacio. ¿Que quieres volver a verlo el año siguiente porque necesitas revisar esa pieza? Lo puedes hacer siempre que puedas, que tengas que pedir el permiso correspondiente. Eso quizá en un museo es más fácil, porque tienes la inmediatez de hablar con el responsable del almacén, con el jefe del departamento o con la persona que abre y cierra almacenes y que tiene las llaves, y en una mañana te lo ha solucionado. Allí quizá la burocracia dificulta un poco estas visitas y estos controles periódicos, pero también hay que pensar que si todos los de las misiones que trabajan en la misma época vamos allí todos a pedir que quiero ver mi caja, que quiero ver mi almacén, que quiero ver mi estante, pues la cosa también para ellos hay que pensar que se les complica. Entonces hay que buscar siempre un equilibrio. Pero vamos, que a la hora de proteger los materiales y los hallazgos y las piezas que se han restaurado, que están almacenadas, también hay métodos muy sencillos que se utilizan y se pueden, insisto, si a Carter le fueron bien, a nosotros nos irán bien también. Estos serían unos almacenes típicos de cualquiera de nuestros museos. Un almacén donde hay un topográfico, donde se establece el tipo en qué balda está, en qué caja, todo ese topográfico luego se vuelca a una base de datos. O ahora también una cosa que está muy de moda desde hace ya varios años en los museos europeos, que son los almacenes visitables. Todo no lo puedo enseñar. No hay museográfico que aguante que yo pueda exponer las miles de piezas que tengo. Entonces dedico una parte del almacén organizado, limpio, tratado como si fuera lo que se expone, para que los visitantes o el público, la sociedad que tenga interés en ver, digamos, entre comillas, las tripas o las partes internas de ese museo lo pueda ver. Son visitas controladas que no se hacen, no es una exposición al uso, no es una exposición normal, con lo cual también habría que pedir los permisos o un día de puertas abiertas, como se hace el Día Internacional de los Museos, para que se pudieran ver esas zonas. Esto también es una diferencia de trabajar en un proyecto como en el que estamos viendo, ¿no? Embalajes también se puede hacer de mil formas. También podemos contar con estos paneles de polietileno. Estos son embalajes de aquí del museo. Este no sé, creo que es de otro, no recuerdo de cuál. El tipo de cajas, de soportes que sirven de embalaje y sirven también como sujeción para que las piezas no se muevan. Pero este es un soporte que hicimos en Heracleópolis Magna para la exposición de 120 años de arqueología española en Egipto. ¿Por qué? Pues porque teníamos tiempo, ya contábamos de la campaña anterior con que se iba a hacer una selección de Eusebtis para llevarlos al Museo del Cairo para esa exposición, y contando ya y con ese mini plan hecho, pues se pudo hacer. Estos son otro tipo de embalajes. Varían las maderas, son conglomerados, pero el material que recibe y que soporta esas piezas es la misma allí que aquí. Y este tipo de cajas se hacen para guardar, en este caso, en los almacenes de la Misión Arqueológica Española, pero los almacenes del Servicio de Antigüedades del Nasi al-Medina. Esta es otra diferencia. Que duda cabe que cuando tenemos que embalar una gran cantidad de piezas, en este caso la exposición que hizo Egipto hace unos años de itinerante, con motivo de las obras, que se prestaron muchas piezas y tuvieron varias sedes en España, hay que pensar mucho en qué cajas se hacen para esas piezas, porque son cajas que se van a utilizar en distintos momentos a lo largo de 1 año o 2 años que duró esta exposición, y tienen que tener todas las garantías de seguridad, estabilidad, de humedad relativa y temperatura, indicadores de posición, indicadores de si hay fluctuaciones en esos viajes, porque viajaron mucho en este tiempo, en distintas ciudades. Entonces, estas cajas ya tienen que tener unas condiciones especiales. El tipo de movimiento, las piezas en los museos en Europa se mueven continuamente, porque sobre todo si es un museo donde hay unas colecciones muy amplias. O bien se mueven de los almacenes al taller de restauración, o bien se mueven dentro de los almacenes, o bien se mueven a las salas de exposición. Pero en Egipto, por suerte, que tienen una gran profesionalidad los trabajadores egipcios, siguen utilizando en ciertos espacios reducidos este tipo de rulos, que son o de madera o de metal,
que ya yo vuelvo a Howard Carter, pero es que también ellos lo utilizaban para mover dentro de esa tumba donde estaban trabajando, poder desplazar y poder mover la pieza para poder trabajar y envolverla a todo alrededor. Entonces, este sistema, creo que aquí, sinceramente, no sabemos hacerlo, no sabemos usarlo, y sin embargo en Egipto es muy fácil hacer con todas las garantías. Yo no he visto nunca, con todo lo que se ha movido, que allí se rompa ni haya ningún accidente. Y son necesarios porque son espacios reducidos donde no se puede meter ninguna maquinaria pesada. Y son piezas de bastante, no solamente morfológicamente complicadas de mover, sino también por el propio peso. En un museo, sobre todo museos donde hay espacios amplios, grandes pasillos, unos buenos montacargas de acceso y de subida y bajada y de acceso a las distintas áreas del museo, pues tenemos, aparte de estas mesas con ruedas que facilitan el movimiento, luego tenemos pequeñas maquinarias que se adaptan a la morfología y al peso de cada objeto, ¿no? Conservación preventiva. Pues es que la conservación preventiva lo tenemos que hacer nosotros incluso cada día en nuestra casa, limpiar. Pues es que la conservación preventiva, por lo menos para mí en conservación, es limpiar, mantener el día a día. Me resulta muy curioso y siempre me gusta ponerlo. Esto es conservación preventiva. Un señor que se dedica a limpiar la pirámide de Keops por la mañana, la limpia de papeles, como hay tantísimos turistas, miles de personas llegan allí, pues hombre, hay mucha gente muy descuidada, aparte de la arena, si ha habido viento y arrastra arena, pues es una manera también de facilitar el acceso al público. Bueno, y aquí tenemos otro tipo de conservación preventiva, que obligatoriamente lo tienen que hacer los museos. Cada lunes o cada día que se establezca un horario en que no hay visitas, se hace un control de todo lo que se ha expuesto. En este caso fueron los controles que se hicieron en el monumento de Pozo Moro, que había problemas al principio porque bueno, la gente tocaba al principio de la exposición. Después de varios meses haciendo control de que todos los lunes el vigilante venía con su parte de incidencias y decía, pues hay una rotura en el bloque, pues los niños se han subido y han dejado marcas en las escaleras, en el espacio de abajo, ¿no? Donde los que tienen más accesibilidad. Al final se llegó a un consenso por cuestiones museográficas de poner unas barreras, digamos, ¿cómo se llaman? Catenaria, no me sale la palabra, las catenarias, para que ya de momento tú ves una catenaria delante de ti y no accedes, porque es imposible, después de tantos meses de ver esas incidencias que se repetían cada semana, tener que estar retocando y restaurando todo el día ese espacio. Y luego la conservación preventiva empieza por los propios almacenes, simplemente un buen soporte, un buen material de embalaje y eso ya nos asegura que el polvo no llega, no se deposita y que en un momento determinado, puesto que son plásticos o son láminas de polietileno semitransparentes, podemos ver con bastante inmediatez la pieza que estamos buscando o que necesitamos mover. Qué duda cabe que hay, aparte de los sistemas de medición y control de humedad relativa y temperatura, en un museo es muy fácil de llevar a cabo esta monitorización. Bueno, ya hemos visto lo que están haciendo en el Templo de Bo, que es ejemplar, porque además son proyectos de control de humedad relativa y temperatura, ya no solo del exterior, que eso lo puedes controlar, pero no lo puedes evitar. Si llueve, llueve, pero el interior sí. Entonces, eso también es un tema que los museos se hacen a diario. Luego, es posible también hacerlo en Egipto. Para eso tienes que tener los permisos correspondientes, el aparataje y los útiles necesarios, dejarlos instalados y te va a dar una información magnífica al año siguiente de cómo han sido esos cambios en el interior de la tumba, como nos ha explicado Pía, ¿no? O ya en el caso, por ejemplo, de exposiciones temporales, piezas muy especiales, pues incluso se diseñan vitrinas porque el que presta la pieza exige esas condiciones. Yo quiero que este retrato del Fayum que viene del Museo de Viena lleve este tipo de vitrina con estos indicadores que no rompan estéticamente el retrato ni la pieza y que sea fácil de ver cualquier alteración. Entonces, estos son casos especiales que efectivamente en un museo se puede hacer. Y que un museo que recibe o que presta piezas, creo que es una obligación profesional el hacerlo, ¿no? Esto sería alguna de esas
controles que desde un ordenador en un departamento es fácil de controlar a diario y en el momento cuáles son las condiciones de las salas y de las vitrinas. Esto es el caso de Grecia, que es muy fácil. Ya se tienen datos a lo largo de los años de las incidencias que haya podido hacer o que se haya estabilizado. Pero sobre todo ver las incidencias cuando hay cambios de humedad relativa o época de lluvias. Y ya con esto quiero acabar para explicar el gran trabajo que están haciendo nuestros colegas restauradores en el Gran Museo del Cairo. Esta es una vista aérea del museo que esperemos que se inaugure pronto. Están haciendo un trabajo magnífico y este va a ser un museo modélico que espero que todos podamos ver pronto, porque están haciendo unos laboratorios de restauración por especialidades, por materiales. Es decir, que ven un laboratorio donde los que se dedican a papiros van a poder trabajar, los que se dedican a maderas van a poder trabajar. Entonces, esa es la idea y esperemos. Y en esa labor están nuestros colegas restauradores y conservadores del Servicio de Antigüedades, ¿no? y del staff del museo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo han revisado todas las colecciones que se van a exponer, que son miles de piezas las que se van a exponer en el nuevo museo, y sobre todo el buen trabajo de restauración y de conservación que están haciendo. Estas fotos son del Tesoro de Tutankamón. Pero en estos talleres, en estos laboratorios de restauración, con estas especialidades, los tratamientos van a ser igual que en cualquier otro museo, porque esto es un tratamiento de anoxia del sarcófago exterior de Tutankamón. Lo mismo que se hace aquí en cualquiera de nuestros laboratorios. Y nada más. Nada, no es ninguna pregunta. Sí, bueno, primero felicitaros. Bueno, encantada con él. Uy, ¿yo lo tengo que hacer así? Vale. Sí, se puede. Soy un poco mala para esto. Antes, cuando he visto los globos, nosotros en Oshi Rincón no tenemos globos, pero como sabéis, en Egipto está prohibido los drones, y entonces lo que sí que tenemos es una cometa. Tenemos miles de fotos aéreas con una cometa que nos las hace José Javier Martínez, J para los amigos. Y bueno, no sé por qué la cometa sí y los drones no. Así que nos va muy bien, porque lo deben de pensar que son un poco, bueno, sencillo así, pero la verdad que nos va muy bien y tenemos magníficas fotos. No tenemos globos porque no hay turistas donde estamos. La foto de Heraclópolis del primer día, lo puse que era de Jota. Pues, lo hizo las fotos del templo magníficas son con la cometa. Claro, con la entonces, cometa. bueno, pues drones este caso, no, pero cometa sí. Claro, pues en este caso. Luego, lo que sí que tenemos es que vosotros creo que tenéis los de Luxor, el taller Carter, hay el almacén Carter bastante más lejos que lo que tenemos, bueno, no muy lejos, pero más lejos. Nosotros lo tenemos a 150 metros, nada, muy cerca, y hay que reconocer que siempre han sido siempre muy abiertos a que podamos ver las piezas, y les decimos, queremos ver esta pieza. Bueno, hoy no, pero mañana, ¿eh? O sea que la verdad que sí, ¿verdad? Que siempre han sido muy, muy atentos, siempre han querido. Algunos de ellos han sido inspectores, ahora ya están en el laboratorio. Y nada, y una apreciación muy tonta. No solamente Carter guardaba las cajas y todo, como si se hace en muchas tumbas, sino tenía el comedor también. Hay una foto todos comiendo y tenía el comedor dentro de las tumbas. Tumba, sí. Así que nada, bueno, felicidades. Ya que estamos en la sección, bueno, hay un montón de cosas que, bueno, enhorabuena por las presentaciones, y la verdad es que hay un montón de cosas que se podrían hablar y que debemos hablarlas. Pero bueno, ahora continuando un poco con lo que decía Esther, también el trabajo en conjunto, ¿no? En este caso con el almacén, que tenemos también la suerte de tener al lado, porque claro, es el almacén de toda la provincia. Y tenemos una buena relación, no tanto solo para a veces también el acceso a nuestras piezas, sino que muchas veces, como también tienen taller de restauración, que a veces nos han cedido cuando han tenido los espacios libres, pero que es verdad que muchas veces también han estado trabajando ellos y también han venido a veces a pedirnos consultas, a establecer algún tipo de conexión de, oye, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo trabajáis? Y hemos hecho visitas también de cortesía, evidentemente, ¿no? Y además muchas consultas también en este sentido. Pero es verdad también que lo que nosotros hemos tenido pocas veces colaboraciones de los restauradores egipcios, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos momentos sí que han colaborado con nosotros, pero sí que es verdad que también
En este caso hemos tenido pocos inspectores egipcios que se hayan prestado a trabajar con nosotros, pero lo que sí que hemos organizado son cursos en la misión para restauradores egipcios. Y hemos elaborado un par de cursos de limpiezas mecánicas en metales, como también de tratamientos de pinturas, en este caso de soporte Adobe, y algunos que hemos hecho así un poco, que nos han pedido también un poco específicamente. Y bueno, es interesante ver la buena acogida que han tenido estos pequeños cursos que han sido 2 días, ¿no? Un poco dedicarles un poco de tiempo y enseñarles cómo trabajamos en la restauración de campo, cómo son estos primeros auxilios que realizamos y que después, evidentemente, luego mandamos, ¿no? Y, o sea, hacia sus almacenes. Luego, también comentar que, María Antonia, tú apuntaste que teníais una ficha en árabe también. Claro, es un tema. Nosotros tenemos la problemática de eso, que tampoco no tenemos un traspaso de restaurador a restaurador, y es verdad que nuestros informes pueden ser mejor o menor, pero sí que es verdad que tampoco no tienes espacio para poner todos los tratamientos. Y creo que eso es un tema que queda pendiente, el traspaso de información. Si ya nos pasa aquí, ¿no? Allí encima es un poco más exagerado, ¿no? Porque primero, tampoco no sabemos cuándo van a ellos a tratar esos elementos, ¿no? Y pasan quizá muchos años hasta que asumen a veces las piezas y ves que se mueven, ¿no? Como por ejemplo ahora se han llevado, hace un par de años, se han llevado la mayoría de pinturas murales que teníamos nosotros, y que se la han llevado ya a almacenes especializados, no solo a nuestro almacén que tenemos en Oxirrinco de la provincia, sino también en almacenes especializados que dices, bueno, es que ahí va a un almacén de pinturas, ¿no? Claro, el traspaso de información es un tema que creo que si aquí ya nos pasa que tenemos a veces una falta, o que se pierde mucha documentación al respecto, no solo por la distancia a veces, sino también por la distancia del tiempo que ha pasado entre una intervención de extracción y una intervención en el museo, que recibe la pieza y no solo estabiliza, sino que después la pretende exponer, pues claro, ahí a veces que dices, ¿qué vamos a hacer con toda esa documentación? Porque nosotros la elaboramos, pero sí que es verdad que cómo la desplazamos y durante cuánto tiempo va a estar disponible para ellos para seguir una intervención en concreto de alguna pieza, ¿no? Es un tema que creo que hay que pensar no solo en nuestra propia documentación, sino en la documentación que realizamos y en el legado que hacemos de esa documentación, que creo que es importante. Por eso yo quería apuntar el tema de la lengua. Es muy importante la comunicación. Primero, oral, o sea, con la persona que estás trabajando. Yo es verdad que con los restauradores generalmente no se tienen problemas porque hablamos el mismo lenguaje, pero es verdad, nosotros les exigimos desde luego en el NASIE siempre en el Acrópolis que hagan su informe, y hacen unos magníficos informes. Los vamos a hacer en inglés, en árabe, es que los tenéis que hacer en árabe, porque es vuestro idioma y es donde vosotros podéis explicar. Y los últimos años, estos que puse, que han sido los últimos que han trabajado con nosotros, bueno, ya quisiera yo haber hecho un informe así, porque yo voy deprisa y corriendo, limpieza, no, fotografías, porque además yo les he dejado la cámara, no, te haces tú tus fotos, tú te haces tu documentación, y un interés desde el minuto cero. Entonces han hecho unos magníficos informes que además al proyecto le viene muy bien, porque como hay que presentar los proyectos en árabe, yo siempre le he dicho a la directora, digo, el de restauración te lo vas a evitar la traducción, porque ya está en árabe. Y además, hojas y hojas que al final dijimos, oye, que no podemos presentar todo esto, porque ellos se implican mucho. O sea, es verdad que, pero aquí pasa igual. O sea, aquí la documentación en restauración muchas veces es una asignatura pendiente. No quiero hablar de ese tema porque me enciendo. Yo misma, Yo misma. Porque se hacen deprisa, porque tienes que acabar la pieza, porque lo prioritario. Entonces, ese trabajo conjunto, o sea, tú tienes que estar con ellos. Y si yo me pongo a hacer un informe, yo hago el mío, tú haces el tuyo. Y entonces, a mí me pareció una buena idea hacer una ficha en árabe. O sea, la misma ficha que es una ficha para tenerla en el campo, para bajártela contigo a la tumba, limpieza, foto de antes, engasado, esas 4 cosas, pero en árabe, y que ellos lo hagan. Y ¿puedo hacer un esquema? Sí, pero luego vamos a hacer la foto para que cuando la ficha se pase a la base de datos, lleve su foto.
Y creo que eso es fundamental. Porque, efectivamente, ¿qué va a pasar con toda la documentación que se genera? ¿Cómo van a poder acceder ellos a...? Pero vamos, es que en el Servicio de Antigüedades mismo tienen informes de todas las misiones y de ellos mismos, porque ellos tienen muchísimos proyectos. Entonces, si ellos tienen que presentar sus informes, más los de las misiones, más las urgencias que ellos tienen, pues es que al final se acumula una burocracia que es difícil de controlar. Entonces, por lo menos que en la parte que yo pueda, pues que hagan esa información, por lo menos los restauradores.